Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Maite Delgado y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy bonito que es el esófago. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Y bueno, vamos a hablar primero acerca de las anomalías congénitas que tenemos aquí. Vamos a presentar primero el quiste de duplicación, que es el más frecuente en adultos, puede ser tubular o esférico y comunicar o no con la luz. Este se localiza con mayor frecuencia en la mitad inferior y derecha del mediastino posterior. En el esofagograma se suele apreciar como una masa submucosa y en la TC y en la RM y la ecoendoscopía se va a demostrar su naturaleza quística, la presencia de pared completa como la del esófago y su localización característica. En la radiografía de la derecha podemos apreciar, es una radiografía de tórax en donde podemos apreciar una masa mediastínica superior izquierda secundaria a un quiste de duplicación que se extiende por encima de las clavículas. Ahora, chicos, vamos a hablar de los trastornos de la motilidad. Aquí vamos a tener de dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que se producen por la alteración propia y exclusiva del esófago. Aquí vamos a tener la prominencia cricofaringea, la calasia esofágica primaria, el espasmo esofágico difuso, el trastorno motor inespecífico. Y en las secundarias, que son enfermedades sistémicas o como una manifestación más de una enfermedad esofágica. Aquí vamos a tener a la esclerodermia y a la enfermedad de Chagas. Hablando de la prominencia cricofaringea, bueno, vamos a hablar primero de los trastornos primarios, ¿no? Tenemos aquí la prominencia cricofaringea, que se produce esta patología por un retraso en la relajación completa del esfínter esofágico superior. Es asintomática y a veces causa una disfagia alta. En el esofagograma se va a demostrar una impresión posterior en la columna de vario en forma de repisa. Decimos que en el trastorno motor inespecífico, aquí decimos que los síntomas son indicativos netamente de una alteración motora y en el esofagograma puede haber una disminución de la peristalsis primaria y un número variable de contracciones no propulsivas. Ahora, chicos, vamos a hablar de la acalasia esofágica primaria. Decimos que esta va a ser una alteración idiopática del plexo mientérico del esófago. En la manometría se va a hallar una ausencia de peristalsis primaria en los dos tercios del esófago y una relajación ineficaz o nula del esfínter esofágico inferior. El esofagograma constata la ausencia de la peristalsis y la falta de la apertura o del esfínter esofágico inferior, que va a ser visible como una estenosis lisa, que es en cola de ratón, con el signo se le conoce como en cola de ratón o que se encuentra cerca en la unión esofagogástrica. Pero verán, a este signo se le conoce el signo de la calasia primaria, se le conoce en cola de ratón o también como pico de pájaro, puede encontrar con cualquiera de esos dos nombres. Decimos que en la imagen de la derecha se puede constatar una dilatación y una estasis en el esófago con un estrechamiento en el esfínter esofágico inferior y en la unión gastroesofágica, con las características de signos de pico de pájaro o signo de cola de rata. Ahora, chicos, vamos a hablar del espasmo esofágico difuso. Decimos que este se va a dar como una disfagia intermitente y dolor torácico. En el estudio vamos a encontrar contracciones no peristálticas simultáneas en más del 10% de las degluciones con una peristalsis primaria normal y en el esofagograma vamos a encontrar el esófago en sacacorchos. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha podemos apreciar lo que les digo, este esófago en sacacorchos que con una impactación distal que es lo más característico de la patología. Ya. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de la esclerodermia. Decimos que aquí el esófago se va a ver afectado en el 75 al 80% de los pacientes y en el esofagograma se va a mostrar una peristalsis débil o ausente en los dos tercios inferiores del esófago dilatado y rígido y el esfínter esofágico inferior va a estar abierto. En la imagen de la derecha, chicos,
podemos apreciar que se realizó una manometría esofágica y ahí encontramos hipoperistalsis en el tercio medio e inferior del esófago. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas decimos que esta es secundaria a la destrucción de las células ganglionares del esófago, que se producen porque se elimina una, bueno, sí, se libera una neurotoxina de un protozoo conocido como Trypanosoma cruzi. Decimos que aquí el aspecto radiológico va a ser muy idéntico a la calasia primaria. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha es una radiografía de tórax de un paciente con megaesófago chagásico. Ahora, chicos, vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Decimos que en el reflujo gastroesofágico decimos que es la causa más frecuente de enfermedad esofágica. Se va a deber al fallo en la competencia del esfínter gastroesofágico. El diagnóstico aquí va a ser clínico, pero también se puede realizar una endoscopia con biopsia. El tránsito varitado es la técnica radiológica que va a demostrar el reflujo y sus consecuencias, pero se utiliza con poca frecuencia. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha, en la radiografía de tórax, se puede apreciar una fístula traqueoesofágica a las vías digestivas altas de un niño con alergia. Esta fístula es secundaria a alergia. La alergia es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, chicos. Entonces, aquí, chicos, en esta imagen podemos apreciar esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la imagen de la izquierda decimos que se va a observar la presencia de reflujo del medio de contraste del estómago al esófago en la posición en decúbito supino, que sería acostado, y la realización de la maniobra de Valsalva. Eso nos está indicando las flechitas blancas de la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, en cambio, se va a observar la presencia del reflujo, que son las flechas blancas, asociado con un anillo esofágico, que son las flechitas negras de abajo. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca del esófago de Barrett. Decimos que este se caracteriza, bueno, se caracteriza por ser una metaplasia columnar progresiva del esófago distal. Pero para que se produzca este esófago de Barrett, hubo previamente el ERGE, o sea, primero hay reflujo gastroesofágico, luego se produce el esófago de Barrett, y esta es como que una alteración previa al adenocarcinoma, o sea, puede desencadenar el adenocarcinoma. Bueno, decimos que es una alteración premaligna precursora del adenocarcinoma, y el esofagograma aquí va a ser la técnica radiológica indicada. Entonces, chicos, tenemos un esofagograma realizado en el mismo paciente en diferentes posiciones, diferentes tomas, en donde se hizo con doble contraste y existe una granularidad de fondo en la apariencia normalmente lisa como el cristal del esófago, compatible con una esofagitis por reflujo. Ya, chicos, ahora vamos a hablar acerca de la esofagitis infecciosa. Esta se va a dar sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o que tengan SIDA. La causa más frecuente va a ser la Cándida albicans. Otros agentes implicados también son el virus del herpes, el citomegalovirus y el VIH. Se realiza una endoscopía o un tránsito varitado. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha podemos apreciar que se realizó un tránsito varitado en paciente con esofagitis por citomegalovirus. Múltiples grandes defectos de represión en el esófago medio y distal con zonas de estenosis. Tenemos otra de las mismas de la esofagitis, pero ahora tenemos una eosinofílica. En la imagen de la derecha se puede observar que el esofagograma en un paciente con antecedentes de impactaciones alimentarias recurrentes y disfagia muestra múltiples anillos esofágicos que dan la apariencia de un esófago corrugado o anillado e irregularidad de la mucosa. Y en la imagen B es la endoscopía, nos muestra múltiples anillos transversales y surcos mucosos. Ahora vamos a hablar, chicos, acerca de la perforación esofágica.
Decimos que la perforación del esófago, cervical es mucho más frecuente y menos grave que la del esófago torácico. Tiene causas como o etiologías como la iatrogenia, síndrome de Boerhaave, el traumatismo torácico o abdominal, cuerpo extraño, e ingestión de cáusticos y neoplasias. Y va a presentar, por ejemplo, en la TC algunos signos directos e indirectos. Entre los signos indirectos de perforación tenemos la presencia de gas o de líquido en el mediastino, derrame pleural y engrosamiento de la pared del esófago. Y entre los signos directos decimos que vamos a tener, se va a visualizar la disrupción de esta pared, ¿ya? Entonces, chicos, en la imagen de la derecha podemos apreciar la perforación esofágica. Y esta es una tomografía del mismo paciente en donde estamos apreciando, viendo con la flechita que nos está indicando dónde es la perforación. Y esta, en cambio, es una TC, son estudios de TC de cuello y de tórax con el cuerpo extraño que provocó esta perforación. Entonces nos dio esa, la densidad de ahí, nos marcó una densidad calcio que se encuentra en el esófago y se puede apreciar en la imagen de la izquierda con las flechitas negras y en la imagen de la derecha la flechita blanca. Hablando de esto mismo, de las perforaciones, también se puede provocar por el síndrome de Boerhaave. En el síndrome de Boerhaave decimos que vamos a tener una en la primera figura es una TC de tórax en cortes coronales y axiales con contraste, en donde se puede apreciar el neumomediastino comprometiéndose desde la región supraclavicular bilateral hasta el mediastino posterior y anterior. Y en la segunda figura vemos una TC de tórax con cortes axiales, con contraste oral, y se visualiza una laceración en la cara anterior de la pared esofágica. Ahí se ven con las flechitas blancas. Es del mismo paciente, es el estudio del mismo paciente, en donde aquí se realiza una TC de tórax y abdomen con doble contraste y se reconoce abundante material de contraste en la cámara gástrica porque hay como fuga asociado a las suturas mecánicas a su alrededor y la distensión del asa anastomosal. Se observa una oclusión intestinal del asa aferente, imagen hiperdensa en relación al bypass anillado. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de la laceración de la mucosa esofágica. Esta la podemos ver en el síndrome de Mallory-Weiss. Decimos que la causa de esta puede ser, se va a dar por vómitos intensos, en donde decimos que se va a apreciar la laceración se aprecia en el esófago distal, el estómago o ambos, y puede causar una hematemesis copiosa. El estudio que se va a realizar aquí es la endoscopía, pero también se le puede realizar el esofagograma de doble contraste, donde a veces se visualiza la laceración de la mucosa distal. En la imagen de la derecha es una endoscopía, en donde sí observamos la laceración lineal dentro de una hernia del hiato. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca del hematoma esofágico. Decimos que este se va a producir por un desgarro o por una laceración de la mucosa, por así decirlo. Entre los signos que vamos a observar en el esofagograma se puede ver la laceración mucosa. Bueno, puede haber dos opciones, por ejemplo. La laceración mucosa se ocluye y se forma un hematoma intramural que diseca la submucosa, o el hematoma no ocluye completamente la laceración mucosa y el paso de contraste rellena la disección intramural paralela a la luz. Ese signo se conoce como esófago en doble barril. Entonces, chicos, en la imagen de la izquierda vamos a tener una TC, una tomografía axial computarizada, en donde se aprecia un engrosamiento asimétrico de la pared posterolateral derecha de la pared del esófago. Y en la imagen de la derecha vamos a observar que se hizo una endoscopía digestiva alta, en donde se observa igualmente una lesión superficial que ocluye en forma parcial el lumen del esófago. La mucosa esofágica presenta erosiones con restos de fibrina,
hace el diagnóstico de hematoma disecante de la pared del esófago. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de cuerpos extraños. Decimos que estos por lo general, decimos que suelen ser un trozo de carne, huesos, espina de pescados o algún objeto que hayamos ingerido de manera casual, ¿no? Entonces, entre las complicaciones que este nos puede dar, van a ser, por ejemplo, se puede presentar una obstrucción por impactación del cuerpo extraño y en el peor de los casos, la perforación esofágica. Los hallazgos de la RX, decimos que en la RX simple de tórax o lateral del cuello se puede mostrar la presencia de este cuerpo extraño radiopaco y en caso de perforación, los hallazgos propios de esta que ya les mencioné anteriormente. En el esofagograma decimos que se demuestra un cuerpo extraño impactado y una vez resuelto el cuadro, valora la presencia de alguna alteración anatómica o funcional en caso de que éste la haya dejado o de que exista. Entonces, chicos, tenemos aquí una radiografía de tórax em, anteroposterior y una ósea de cuello lateral de cuello. Decimos en donde claramente se está evidenciando el objeto redondo, radiopaco y con doble contorno. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de los tumores del esófago. Recuerden que para hablar de este tema hay de dos tipos, los tumores benignos y los malignos. Entonces, hablando de los tumores benignos, decimos que esta va a corresponder al 20% de las neoplasias del esófago. Entre los principales, decimos que el más frecuente es el leiomioma intramural. Le sigue el papiloma escamoso. También tenemos un tumor del estroma gastrointestinal y pólipo fibrovascular. Las imágenes de la tomografía que están ahí van a ser de un leiomioma. Decimos que en la imagen de la izquierda, que es en esta tomografía, se va a observar una masa ovalada de tejido blando de márgenes lisos que se originan en la pared derecha del esófago inferior, desplaza el esófago y estrecha la luz sin signos de invasión. Se van a apreciar calcificaciones puntiformes dentro de la masa y no existe linfadenopatía. Y en la imagen de la derecha, que es un corte coronal, una tomografía sí, coronal, decimos que se observa una masa ovalada de tejido blando de márgenes lisos que se origina en la pared derecha del esófago inferior, va a desplazar el esófago y estrecha la luz sin signos de invasión. Se aprecian calcificaciones puntiformes dentro de la masa y no hay linfadenopatía. Ahora, chicos, hablando de los tumores malignos, decimos que entre los principales aquí vamos a encontrar el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, que entre estos dos van a ocupar un espacio del 90% de los tumores malignos. Además, también tenemos el linfoma, el carcinoma de células fusiformes, tumores neuroendocrinos, sarcomas y las metástasis. En los factores de riesgo que encontramos en los tumores malignos, decimos que vamos a hallar en el carcinoma, bueno, vamos a hablar de los dos principales, como les comenté, el carcinoma de esófago y el adenocarcinoma. El carcinoma de escamoso, decimos que se va a dar por consumo de alcohol y tabaco, una acalasia, estenosis por lejía, tumores de cabeza y cuello, enfermedad celíaca y el síndrome de Plummer-Vinson y la tilosis. Y en el adenocarcinoma decimos que se va a dar por reflujo gastroesofágico y obesidad. La mayoría va a tener su origen en un esófago de Barrett. Como les expliqué anteriormente, el esófago de Barrett es como la patología previa para que se desarrolle, no siempre, pero sí puede terminar en una adenocarcinoma. El diagnóstico de los tumores malignos se va a hacer mediante la endoscopía con biopsia y el esofagograma tiene también su función aquí, pero es alternante o auxiliar cuando no se puede realizar una endoscopía en aquel paciente. Hablando de la epidemiología,
decimos que el cáncer de esófago en Latinoamérica va a representar una incidencia relativamente baja, comprendiendo aproximadamente el 3,1% al 3,7% del total de casos globales de esta neoplasia. La mortalidad presenta uno de los peores pronósticos, o sea, es uno de los cánceres más agresivos. Decimos que con tasas de supervivencia de 5 años generalmente inferiores al 20% en la región. En el 2020, el cáncer de esófago fue la sexta causa principal de muerte relacionada con cáncer en todo el mundo, con un estimado de 0,54 millones de muertes. La tasa de mortalidad estandarizada por edad fue de 5,6 muertes por cada 100.000 personas. También hay que saber que hay puntos claves de estadificación, clínica. Son los siguientes, por ejemplo, la estadificación que se utiliza para darle un lugar al cáncer de esófago es la TNM, octava edición, que separa en dos categorías, las categorías tanto anatómicas como las no anatómicas. Decimos que hay que saber primero qué es T, N y M, ¿no? La M es para descartar la presencia de metástasis y la invasión a estructuras irresecables, que es el T4B. La T es establecer la correcta invasión en profundidad. La N es la extensión ganglionar y para establecer el tipo de tratamiento para ese paciente. Entonces, chicos, en los cuadritos de color morado podemos apreciar, como les dije anteriormente, cómo se separan en categorías anatómicas y no anatómicas. Dependiendo de la categoría anatómica, por ejemplo, la categoría T, vamos a tener que la TX, el tumor no puede ser valorado. T0, sin evidencia de tumor primario. El TIS es una displasia de alto grado confinada por la membrana basal. Entonces, así nos va a ir explicando cada letrita adicional, em, cuál es la razón para que esté ahí, se estadifique de esa forma el tumor. Ahorita, chicos, vamos a hablar acerca del carcinoma escamoso. Vamos a tener una radiografía de tórax en una posición posterior anterior y una lateral, en donde decimos que se observa un nivel de gas líquido en el esófago torácico con una franja paratraqueal derecha ensanchada. Los campos pulmonares hiperinsuflados son compatibles con antecedentes de tabaquismo y EPOC. No se observan nódulos ni masas sospechosas y la sombra acompañante de la clavícula izquierda está notablemente ausente. Esta ecografía es del mismo paciente. ¿Por qué? ¿Por qué se le hizo una ecografía? Fue porque se le halló un ganglio, entonces se le quería evaluar. Entonces decimos, se identificó clínicamente un ganglio linfático supraclavicular izquierdo grande y necrótico. Eso ya nos dio la respuesta a la eco, ¿no? Que fue sometido a una punción aspirativa con aguja fina guiada por la eco. Esto nos dio la confirmación de carcinoma de células escamosas metastásico. Ahora, chico, vamos a hablar acerca de las otras alteraciones del esófago. Aquí vamos a encontrar las membranas esofágicas. Decimos que estas son pliegues no inflamatorios de mucosa escamosa normal, la mayoría idiopáticas, y decimos que rara vez van a causar disfagia. Son mucho más frecuentes en el esófago cervical, inmediatamente distales al músculo cricofaringio. Pueden darse en epidermólisis ampollosa, distrófica, el pénfigo, el síndrome de Plummer-Vinson y la enfermedad del injerto contra el huésped crónica. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha podemos observar que es un estudio en la radiografía con contraste de bario muestra un estrechamiento concéntrico corto y liso del esófago proximal, claramente visible en varias proyecciones, lo que nos sugiere la presencia de una membrana esofágica. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca del anillo del esófago inferior.
Este decimos que, o también conocido como anillo de Schatzky, decimos que el hallazgo es casi frecuente en el esofagograma en pacientes mayores de 50 años. El origen es la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Se va a localizar cerca o en la unión esofagogástrica y casi siempre con una hernia de hiato. El esofagograma se aprecia estrechamiento anular simétrico de márgenes lisos con una altura de 2 a 3 milímetros. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha se va a observar una dilatación y estasis del medio de contraste en la luz esofágica, con una estenosis en forma de anillo en el esófago distal de aproximadamente 12 milímetros de calibre, que nos sugiere un anillo de Schatzky. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de los divertículos esofágicos. Decimos que estos de aquí van a ser evaginaciones recubiertas completamente de epitelio esofágico, en donde decimos que, bueno, sí, en cuya pared intervienen una o varias capas de la pared del esófago. Hay varios tipos de divertículos. Por ejemplo, tenemos el divertículo por pulsión, por tracción, epifrénicos y la pseudo diverculosis intramural. Hablando de los divertículos por tracción, decimos que estos por lo general suelen ser únicos, pequeños y asintomáticos. Y ahora hablando de los que son por pulsión, decimos que estos pueden ser múltiples, de tamaño variable y suelen situarse en la mitad distal del esófago. Y los divertículos epifrénicos, estos se van a localizar en la proximidad con la unión esofagogástrica. Se sitúan a la derecha y a veces pueden alcanzar un gran tamaño. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha podemos observar una protrusión esofágica encima del diafragma, claramente separada del fondo gástrico, que se encuentra debajo del diafragma. En las imágenes anteriores se apreciaba que se llenaba de forma gradual con contraste, lo que nos va a indicar la presencia de restos de alimentos. Bueno, esta igualmente va a ser una imagen en donde vamos a apreciar en cada una los diversos tipos de divertículos. En la imagen A se observa un divertículo de Senker y se identifica un saco diverticular, una línea curva punteada en la cara posterior del tercio superior del esófago que se opacifica con el medio de contraste. En imagen B se encuentra un divertículo del esófago medio, un saco diverticular de base ancha situada en el tercio medio del esófago y se observa un nivel hidroaéreo, que es la flechita blanca, por opacificación parcial del medio del contraste. En la imagen C se va a observar un divertículo epifrénico, un saco diverticular localizado en el esófago distal y en su interior se encuentran niveles hidroaéreos por llenado parcial con el medio de contraste. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca del divertículo faringoesofágico o de Senker. Decimos que este va a ser un divertículo por pulsión de localización posterior y media con origen en un espacio débil que se conoce como disidencia de Killian en la región del músculo cricofaringeo a nivel de C5, C6 y con un cuello más craneal que el saco. Aquí el esofagograma es la técnica diagnóstica. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha vamos a observar en la imagen A un trago varitado del esófago en proyección anteroposterior o AP que nos demuestra un divertículo de Senken con nivel de acumulación o acumulación de secreciones. Y en imagen B, igualmente fue un trago varitado del esófago en una proyección en cambio lateral, en donde apreciamos el divertículo. Veamos dónde está la flechita de la porción cervical distal del esófago. Ahora, chicos, vamos a hablar de las varices esofágicas. Estas se van a clasificar en dos tipos.
Las ascendentes, cuando estas están causadas por hipertensión portal, que ocupan por lo general la mitad distal, y las descendentes, cuando las causan la obstrucción, cuando la causa de esta es la obstrucción de la vena cava superior, y van a ocupar por lo general el tercio proximal. Decimos que en el esofagograma vamos a observar defectos de represión longitudinales, tortuosos o serpinginosos con una apariencia cambiante durante la observación fluoroscópica. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha se va a observar una estenosis de la vena cava superior, la flechita azul, donde se aprecian vasos colaterales, las flechitas rojas, a través de ramas colaterales hacia la vena intercostal y la vena frénica inferior. Este es un estudio igualmente del mismo paciente en donde observamos en la imagen de la izquierda que se le realizó una endoscopía en donde hay varices esofágicas superiores pero aisladas y en la de la derecha que es una tomografía en donde se observa una estenosis de la vena cava superior, se aprecian colaterales a través de ramas colaterales hacia las venas intercostales y frénica inferior. Se trata de colaterales sistémicas, asistémicas no de colaterales sistémicas a portales. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de las fístulas esofágicas. ¿Qué son las fístulas esofágicas? Decimos, aquí vamos a tener tres tipos de fístulas. Las fístulas con la vía aérea, estas por lo general van a ser las más frecuentes. Eh, por lo general, son debidos, se van a generar por la infiltración de la tráquea o un bronquio por cáncer de esófago. El diagnóstico de estas fístulas se va a hacer por medio del esofagograma con bario. Tenemos el otro tipo, que es la fístula esofágo-pleural. La causa más frecuente de esta es la iatrogenia. La presencia de derrame pleural con o sin aire en una RX de tórax o en la TC ya nos es un indicativo de su posible presencia, pero si es que existe fuga del contraste oral a la pleura, ya está confirmadísimo el diagnóstico. Y tenemos el tercer tipo, que es la fístula esofágo-pericárdica. Estas decimos que van a ser, son las más raritas y pueden estar causadas, por ejemplo, por una esofagitis grave, por cáncer esofágico, cuerpo extraño ingerido o incluso por alguna cirugía que se tuvo previamente. Estas van a provocar pericarditis grave o taponamiento cardíaco. En la RX de tórax se va a mostrar un neumopericardio o un hidroneumopericardio en el 25 o 50% de los casos, que es bastante elevado, ¿no? Y el esofagograma con contraste nos demuestra la fístula y el relleno del espacio pericárdico. Ya. Ahora, chicos, este es un estudio de las vías digestivas altas. En la imagen A vamos a ver el paso en medio de contraste a través de la fístula traqueoesofágica, que dibuja netamente clarito, se nota ahí cómo dibuja el árbol bronquial. Y en la figura B se evidencia la alveolización del medio de contraste. Visualiza ahí. Listo. Ahora vamos a hablar de las hernias del hiato. Decimos que es la alteración más frecuente del tracto digestivo superior. Consiste en la herniación del estómago a través del hiato esofágico del diafragma por un debilitamiento o la rotura de la membrana frenoesofágica. Entonces, chicos, en las dos imágenes que son unas radiografías de tórax, en posición postero-anterior, la de la izquierda y la de la derecha lateral, se observa una masa mediastínica posterior retrocardíaca con gran nivel hidroaéreo, ausencia de burbuja gástrica infradiafragmática izquierda y hernia, lo que nos es compatible con hernia del hiato. Ahora vamos a tener los tres tipos de hernias adicionales a la del hiato. Decimos que la hernia por deslizamiento, estas es en el 95% de las hernias de hiatus, es la que mayormente hay, ¿ya? La unión gastroesofagogástrica y parte del estómago van a ascender a través del hiato diafragmático.
El signo más fiable es la detección aquí de un anillo mucoso inferior, que sería una línea B o un anillo de Schatzky, al menos 2 centímetros por encima del diafragma. Y cuando no es visible este anillo, la presencia de 4 o 5 pliegues gástricos por encima del diafragma ayudan a establecer el diagnóstico. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha vamos a observar que se encuentra una hernia por deslizamiento y se observa el deslizamiento de la unión esofagogástrica por encima del diafragma. Ahora en la hernia paraesofágica, aquí la unión esofagogástrica permanece en su posición normal y una parte del estómago se va a herniar al tórax a través del defecto de la membrana frenoesofágica. Se diagnostica cuando el fundus gástrico asciende paralelo al esófago, mientras la unión esofagogástrica se mantiene por debajo del diafragma. Entonces, chicos, en la imagen de la derecha se va a observar una hernia paraesofágica en la que se encuentra un desplazamiento de fondo y parte del cuerpo gástrico, pero la unión gástrica se va a encontrar en su posición normal. ¿Ok? Ahora vamos a tener una hernia yatal mixta. ¿Por qué es una hernia yatal mixta? Mixta porque va a tener parte de deslizamiento y la parte paraesofágica, ¿no? Entonces, este de aquí puede progresar herniándose gran parte o todo a el estómago, incluida la unión esofagogástrica, que se sitúa por encima del diafragma. También asciende la unión esofagogástrica y a veces otras vísceras abdominales. En la imagen de la derecha se va a observar una hernia yatal mixta con desplazamiento de la unión esofagogástrica y del fondo gástrico hacia el tórax. Eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que el video les sea de gran ayuda.